¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Vamos a continuar viendo lo que es Thevenin y Norton, pero simulándolo acá en Proteus. Eso por la sencilla razón de que algunos ejemplos en los libros nos causan dudas. A veces pensamos que los datos de solución están mal dados, que el libro de repente se equivocó, lo cual también suele suceder. Y entonces una forma de comprobar si estamos bien o no es simulándolo. ¿Sí? Tenemos acá el ejemplo que hemos visto, lo que llamamos ejemplo 2 de Thevenin y Norton, y lo vamos a hacer aquí para comprobar si realmente es tal cual lo hemos desarrollado. Hemos colocado ya la fuente de voltaje, las resistencias, ¿sí? Y falta colocar lo que es la fuente de corriente. Antes, ver de dónde saco esta fuente de corriente, la cosa es bastante sencilla. Vengo acá a modo de componentes, le doy clic, vengo aquí a la P, que significa Peak Device, y aquí donde dice Keyword voy a colocar Source. Dentro de Source encuentro varias opciones en las categorías y una de las que uso yo acá son las de modelaje primitivo. Aquí voy a encontrar dos tipos, las arbitrarias y las lineales. Yo uso las lineales. Por ejemplo, tengo fuente de corriente que controla fuente de corriente aquí. ¿Sí? Es una fuente de corriente que controla a una fuente de corriente. Por ejemplo, acá tenemos una fuente lineal de corriente que controla una fuente de voltaje. Luego tendremos, por ejemplo, aquí este de acá, que es una fuente de voltaje que controla la corriente, etcétera, ¿no? Entonces ahí buscan ustedes la que necesitan. Acá hemos colocado una fuente de corriente controlada por corriente, que es esta que hay acá. Y que si entramos a sus propiedades, encontramos lo que dice ganancia de corriente. Acá coloco el 1,5 que está aquí, ¿sí? Luego entonces hago la conexión aquí de la corriente. La corriente que yo quiero es esta IX que va a pasar por acá, de izquierda a derecha, ¿correcto? En este sentido. Va a venir por acá y va a bajar. Es la misma corriente tanto en 3 como en 4. Así que como es la misma corriente lo voy a tomar de acá para que no sea tan enredoso la conexión. Por donde entra, es decir, la cola de la corriente es esta, que la voy a colocar acá. Y hacia dónde va, que es la punta, ¿sí? Que es la punta de la corriente de la figura, la coloco hacia donde va. De tal manera que la corriente va a venir por aquí, va a pasar por acá y va a retornar hacia abajo, ¿no? Lo que yo quiero es hallar el voltaje de Thevenin, así que vamos a emplear una fuente de voltaje continua. Perdón, una fuente no, un medidor, un voltímetro, que coloco acá en A y en B. Lo encendemos y observo que es el mismo voltaje que obtuve al hacer el análisis en forma numérica. Ahora, quiero también la corriente de Norton. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una copia de esto de tal manera que se vean las dos cosas. Tanto la fuente de voltaje, acá le voy a copiar bloque. Lo voy a poner acá más abajo. ¿Sí? De tal manera que, como digo, se vea la fuente de voltaje Thevenin y la corriente de Norton. Vamos a colocar un amperímetro aquí. Acá, ¿no? Estamos en amperímetro que lo voy a colocar aquí. Recordad que los amperímetros tienen una resistencia muy cercana a cero. No es cero, pero es muy cercana a cero de tal manera que no altere la medida de corriente. ¿Sí? Porque viene a ser una carga, pero muy pequeña, tan pequeña que se desprecia. Ahora encendemos y obtenemos también la misma corriente que habíamos obtenido en forma numérica. Tenemos el voltaje Thevenin y la corriente de Norton, así de sencillo. La división ya sabemos que voltaje sobre corriente me da la resistencia de Thevenin. Hasta ahí nomás, luego vamos a ver un poco más de simulaciones de otros ejercicios. Nos vemos, cuídense, chao.